quiero hacer una aclaración, porque recuerde que vimos allí en el pasaje donde Jesús decía que el que haya dejado casa, ¿cierto?, hermano, hermanas, padre o madre, mujer, o hijos, o tierra, ¿cierto?, o bienes, por causa de mí, por causa del Evangelio, recibirá 100 veces más en este tiempo y en la vida eterna. Amén. Amén. Y yo le preguntaba a la iglesia si estaba dispuesto a dejar su familia por causa de Cristo y por causa también del Evangelio. Y bueno, una cosa es que usted, bájame por favor la pista, es que usted deje a su familia por un corto tiempo y vuelva nuevamente otra vez a su casa. Pero otra cosa es totalmente diferente, que usted ya haya llegado a la casa después de haber escuchado ese mensaje y le haya dicho: amor, que el Señor, ya recibí la revelación que el Señor me llamó como evangelista. Entonces, adiós, chao, chao, bye, bye, goodbye, los abandono. No, Señor. No podemos olvidar, iglesia, que aunque el Señor nos haya regalado, nos haya dado esa familia, y que, como le decía a la iglesia, eso que nos da el Señor, esa familia y todo lo que nos da aquí en esta tierra es prestado. Pero tenemos que tener en cuenta que llegará el día en que tendremos que dar cuenta de esa familia, de ese hogar, de esos hijos delante de Dios. Y por eso Jesús también hablaba y decía, o no se refería el dejar como tal al abandonar, sino que Él quería que nosotros, o Él quiere que nosotros le demos el primer lugar en nuestros corazones. Y que no haya muchas veces excusas, que a veces como que uno le pregunta: hermana, ¿y usted por qué no vino este domingo? No, pastor, es que no pude venir porque es que mi muchacho, el niño, el nené de la casa llegó tarde y estaba malito, entonces yo me quedé y le hice un caldito, le hice unos huevitos con salchiche y le di también un tamalito con ¿Y cuántos años tiene el niño? No, pastor, tiene 35 años el nené. Santo de los cielos. Yo sé que el nené llegó borrachito y entonces usted quedó a consentir al nené porque llegó borracho. Y es allí donde el Señor muestra que es cuando nosotros le damos primero lugar ¿a qué? A la familia, a los hijos, al esposo, al padre o a la madre. Y por eso el Señor decía: deja. Y por eso Él mismo también decía: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. O el que ama más a su hijo o a su hija no es digno de mí. Y por eso, como le decía también a la iglesia, es necesario que usted como papá o como mamá le haga entender a sus hijos que algún día usted no va a estar. Que sus hijos no tengan que decir más adelante: no, papá, si usted se muere, yo me muero. No, porque ese es el ciclo normal de la vida, ¿cierto? Nacemos, ¿cierto? Crecemos, nos reproducimos y morimos, pero nosotros no morimos, nosotros pasamos a una vida eterna. Y el propósito es que así como usted ama a Jesús y le ha dado el primer lugar a Jesús, sus hijos también le den el primer lugar a Jesús. Entonces usted le dice a sus hijos: mi hijo, mi hija, siéntense aquí, mire, les voy a enseñar. Este es el ciclo normal de la vida. Llegará un momento donde nosotros no vamos a estar, pero ustedes tienen que tener en cuenta que hay un Padre que siempre va a estar. Y ese es nuestro Padre Celestial. Y por eso ustedes tienen que amarlo más de lo que nosotros hemos amado a ese Padre Celestial, a ese Dios, a ese Jesús. Por eso, como le decía, lo decía la palabra: el que ama más a padre, a madre, o hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y por eso, como le decía, tenemos que darle el primer lugar a Jesús en nuestros corazones. Y entonces ahí sí amaremos de la forma en que el Señor nos lo pide, o de la forma en la cual Él lo estipula en su palabra. Y si tenemos que llevar a cabo un llamado de Dios, porque Él decía: el que haya dejado por mí y por el Evangelio, si tenemos que llevar a cabo un propósito de Dios, un ministerio como tal, ya sea pastor, evangelista, profeta, apóstol, bueno, yo qué sé, pues si el Señor
le demanda que usted tenga que hacerlo de tiempo completo, pues tendrá que irse con su familia. Yo conozco muy cercano a un varón de Dios que también sirvió en alabanza y en adoración mucho tiempo aquí en Bogotá. Y al hombre lo llamaron para servir en Estados Unidos, y ¿qué hizo? Se fue con toda la familia. Ya está sirviendo, gloria a Dios. Amén. Pero no podemos decir, no, sí, el Señor me llamó y esposita, hijos, chao, chao, goodbye. Y bueno, ¿y qué? ¿La familia qué, mi hermano? Amén, gloria a Dios. Entonces, con esa pequeña introducción y hablando acerca de familia, en la palabra de Dios encontramos a un hombre llamado Josías. Este fue un rey, uno de los tantos reyes que tuvo el pueblo de Israel. Pero hablando de familia, él tuvo una familia, una belleza. Su padre fue Amón. Y dice la palabra de Dios que este hombre hizo lo malo a los ojos del Señor. Dice la misma palabra de Dios que pecó aún más que su padre Manasés. O sea que Amón fue el papá ¿de quién? De Josías. Y Manasés fue el abuelo de Josías. Pero dice la palabra, cuenta la palabra, que Manasés, imagínense lo que hizo este hombre. Este hombre construyó altares paganos dentro y fuera, dentro del templo y fuera del templo. Construyó altares a Baal, levantó postes dedicados a la diosa Acera. Escuche esto, sacrificó hasta sus propios hijos. Lavó la tierra de Israel con la propia sangre de sus hijos, sacrificándola a los dioses. Practicó la hechicería, practicó la adivinación, practicó la brujería. Fueron terribles estos hombres, estos familiares del rey Josías, su papá y su abuelo. Pero ¿sabe una cosa? A pesar de que tuvo estos familiares, esta familia, el rey Josías, esta descendencia, a pesar de que no tuvo un buen ejemplo por parte de sus antecesores, él se dedicó a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Porque como lo veíamos, estos hombres se dedicaron a esparcir la idolatría por todo el territorio. Fueron de los peores reyes que tuvo el pueblo de Israel. Pero sin embargo, Josías tuvo una actitud distinta. Y por eso en esta mañana quiero invitarlo a que me acompañe a la palabra de Dios y veamos qué fue lo que hizo ese rey Josías. Vaya conmigo allí al libro de Segunda de Crónicas en el Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Para los que toman apuntes, el título de la enseñanza es Marca la diferencia. Dígale que está a su lado, marca la diferencia. ¿Ya está allí, amén? Segunda de Crónicas, capítulo 34. Dice así: Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Paremos allí por un segundo. Entonces, como vemos y como inicia allí la palabra de Dios, dice que Josías tenía 8 años cuando empezó a reinar, y por eso por ahí escuché uno que dijo, uy, claro, tremendo. Imagínese usted con 8 años y ya empezar a reinar. Santo Rey de Gloria. Pero esto fue por causa de que, como le decía hace un momento, su padre, que fue Amón, fue también un hombre terrible que hizo las mismas que hizo su padre Manasés. Pecó aún más, dice la palabra de Dios.
Y obviamente este Amón, el rey Amón, el papá de Josías, pues solamente reinó 2 años. Y fue asesinado porque era un rey terrible. Y obviamente por causa de esto, pues Josías empezó a reinar a tan temprana edad. Pero a pesar del pasado oscuro de su familia, esto no impidió que Josías fuera un hombre, fuera un rey ejemplar. Por eso, iglesia, en esta mañana te digo, no permitas que tu pasado afecte tu presente y determine tu futuro. Dígale al que está a su lado, no permitas que tu pasado afecte tu presente y determine tu futuro. No debemos permitirlo. Porque lo tremendo que dice aquí no es solamente que fue a los 8 años que inició. Obviamente tenía que haber alguien allí que lo estaba instruyendo, que lo estaba llevando conforme a los caminos del Señor. Porque dice la palabra de Dios allí en el versículo 2, ¿qué dice? ¿Qué dice allí? ¿Hizo? ¿Pensó? ¿Meditó? Dice hizo. O sea, fue una acción, fue un actuar. Fueron unos hechos lo que él realizó. Dice, hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Qué tremendo que cuando usted ya no esté aquí en esta tierra y allí en la plaquita esa que ponen allí, bueno, gloria a Dios que ahorita ya todo es, la gran mayoría de todos estamos siendo cremados, ¿no? Pero qué bueno que si usted le mandan a hacer en una plaquita, diga ya, tal persona, Pepe Manjarres, hizo lo recto a los ojos del Señor, nunca se apartó. Que como lo dice la Reina Valera, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Qué tremendo, ¿no? Que diga eso ahí cuando usted ya no esté en esta tierra y que sus hijos lo recuerden por eso, su familia lo recuerde por eso. Porque como lo dice aquí la Nueva Traducción Viviente, no se apartó de lo que era correcto. Y como le decía, aunque Josías no tuvo un buen ejemplo a seguir, como lo dice allí la misma palabra de Dios, tomó como referente al mejor rey de Israel, al rey David. Y cuando habla de que anduvo en los caminos de David su padre, se refiere en términos de descendencia, en términos espirituales. Porque los que vinieron como David, los reyes que quisieron seguir el ejemplo de este hombre, fueron personas piadosas, que tenían un amor genuino por el Señor, que tenían la convicción de que el rey que los gobernaba o el que estaba sobre ellos era el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores, era el mismo Dios de Israel, y que ellos tan solo eran instrumentos en las manos de ese Dios. Por eso, iglesia, como le decía, nuestro pasado no nos puede afectar. Por eso las maldiciones generacionales se rompen cuando una persona nace entendiendo que no está obligado a seguir el camino de sus antepasados. No estamos obligados a seguir el mal camino de nuestros antepasados. No estamos obligados. Porque es que a veces cuando uno se vuelve así como medio religioso, tiende, no, es que es así porque el papá era así. No, es que es así porque la mamá era así. No, por eso el Señor, como lo dice la misma palabra de Dios, nos dio libre albedrío. Nos dio conciencia. Y aunque la palabra de Dios no muestra quién fue el que instruyó a Josías, yo creo que este hombre empezó a ver, porque usted cada vez que lee, no sé si usted ha leído el Antiguo Testamento, ¿se da cuenta allí? Reyes, Crónicas, y dice que los hechos de este rey están escritos en el libro de los reyes, no sé qué, Entonces yo creo que Josías empezó a indagar y empezó a decir, muestra a ver qué hizo mi papá, muestra a ver qué hizo mi abuelo. No, estos benditos eran unas joyas, unas bellezas. Bueno, digamos la verdad, eran unas pecuecas. Amén, gloria a Dios. Dígale que está a su lado, gloria a Dios, usted no es una pecueca. No, usted no es una pecueca, no, gloria al Señor. Amén. Y por eso Josías dijo, no, yo no voy a ser como ellos. Yo voy a marcar la diferencia.
Por eso, iglesia, te digo en esta mañana, no importa de dónde vienes, sino para dónde vas. Tú puedes comenzar un nuevo linaje, tú puedes comenzar una nueva descendencia, tú puedes marcar la diferencia. Un aplauso al Señor. Tú puedes marcar la diferencia. Porque sabe una cosa, tenemos que cortar con esa bendita costumbre, bendita mala costumbre, sí, de que nace un niño y va creciendo. Mire, ya igual de mal geniado a su papá. Y hace otra vez, mire, igual de terca a la mamá. Y hace otra vez, igual de burro a su papá. Y vamos marcando ya esas generaciones. Y por eso la palabra de Dios dice que el poder de la vida y de la muerte está ¿dónde? Y eso es lo que tú declaras, eso es lo que vas a ver en tus hijos. Qué bueno más bien que esos niños que están creciendo o que apenas nacen, si alguien sale con alguna burrada, usted llega y le dice, no, él no va a ser igual de malgeniado al papá o a la mamá, ni de terco, ni de testarudo, ni de imprudente, ni de burro, no. Él va a ser lo recto a los ojos de Dios. Él va a ser un hombre, una mujer que nunca se apartará de los caminos del Señor. Él va a cumplir el propósito de Dios, no el de los papás ni de la mamá, el de Dios. Amén. Amén. Y por eso podríamos preguntarnos, ¿qué hizo Josías para marcar la diferencia, para empezar un nuevo linaje? Sigamos allí con el versículo 3. Dice la palabra de Dios, ¿a cuántos años fue que empezó a reinar Josías? A los 8. Bueno, ¿usted supo cuántos matemáticos hay en esta mañana? ¿Matemáticos? ¿Qué pasó? ¿Pero y qué? ¿Solo 2 matemáticos y el resto del pueblo? Gloria a Dios. Sí, tranquilo, vamos a hacer un pequeño cálculo, tranquilo, no va a demandar tampoco, no, gloria a Dios, no, yo sé que el Señor le da unas neuronas tremendas, espectaculares. Mira lo que dice el versículo 3. Dice, durante el 8º año de su reinado, siendo aún joven Josías, comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. Venga allí, para allí por un momento. Hay un puntico, ¿cierto? Hay que parar. Cuando usted lee hay un punto, hay que parar. Entonces dice que durante el 8º año, o sea que quiere decir que si él empezó a reinar a los 8. Uy, santo rey de gloria. Si él empezó a reinar a los 8 años, o sea que tenía ¿cuántos años cuando qué? A los 16. Pero dice que a los 16 años, lo primero que hizo fue buscar a Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para marcar la diferencia? Buscar a Dios. Escríbalo yo bien grande. Si yo quiero marcar la diferencia, tengo que buscar a Dios. ¿Pero quién? ¿Usted? O ahí dice no. Josías se quedó esperando y el Señor fue en búsqueda de él. ¿Sí? No dice tengo que ¿qué? Buscar a Dios. Tenga allí Crónicas, no lo pierda. Vaya conmigo rápidamente allí un poquito más adelante. Mira lo que dice Isaías. Isaías 55, versículo 6 dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo ahora mientras está cerca. Vuelvo y lo repito, qué tremendo. Dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. La versión Reina Valera dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que el Señor está perdido? No. Quiere decir que en nosotros, como hijos de Dios, debe haber un deseo por encontrarnos con Él, por tener una comunión, por tener una relación. Porque sabe una cosa, iglesia, la única manera en que usted va a marcar la diferencia es en que usted tenga una relación con Jesús, una relación con el Espíritu Santo. Y al que está a su lado, la única manera
En que usted marque la diferencia es que usted tenga una relación, no una religión. Sí, porque si usted no va a llegar a la arriba ya. Perito, buena, llegué yo. Me busca por ahí, por favor, para poder entrar e ingresar aquí al reino de Dios. Sí, señor, ¿cómo es su nombre? Sí, Pepito Pérez. ¿En dónde se congregaba? En la iglesia, No registra. Es que no se trata de religión. No se trata de una denominación. Se trata de una relación, de una comunión con Dios. Y por eso lo que hizo Josías fue buscar a Dios. Y buscar a Dios, escuche esto, iglesia, es la determinación de conocerle íntimamente a Dios. Y con el propósito también de hacer su voluntad. Es la disposición total del ser humano, cuerpo, alma, mente, corazón, en la búsqueda de su presencia, en la búsqueda de su rostro. Que como el mismo Moisés, cuando estaba allí en medio de ese trajín de llevar al pueblo de Israel, le dijo al Señor: Señor, yo quiero verte face to face, cara a cara. Pero ¿sabe cuál es el error que caemos muchas veces? Que no le buscamos de corazón. No hay disposición de todo nuestro ser. Porque dice: vamos a orar. Amén, vamos a orar. Vamos a orar, gloria a Dios. Sí, aquí, sentémonos aquí en familia. Y vamos a orar. Mamita, ore. Y es que se está escribiendo la oración, se la pasan de uno. Mamita, ore y el televisor. Amén, gloria a Dios. Pero no hay una disposición. No hay uno que diga que sí, vamos a orar, listo, gloria a Dios. Por favor, apague su celular. Ponga ahí una pista de administración de instrumental. Vamos a cerrar nuestros ojos, nos vamos a postrar. Que la única vez que usted se postre al piso no sea solamente cuando busca el billete de 50,000 allí debajo de la cama. O cuando le perdió una chancleta. Venga, me perdí una chancleta. No, sino que realmente haya una disposición. No solamente de decir vamos a orar, sino de nuestro corazón, de nuestra mente, que toda nuestra atención esté en Él. Porque como le dije ahorita y lo dice la palabra, anote solamente el versículo, dice Jeremías 29:13: si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Y por eso decía Isaías: busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Sabe por qué? ¿Usted no se da cuenta cómo está el mundo? ¿No se da cuenta que día tras día incrementa la maldad? ¿No se da cuenta cómo está el mundo aún como el Señor nos entregó? Cuando usted lee el Génesis, el Señor le entregó el mundo al ser humano y le dijo: tome, administrelo. Pero por causa de que el hombre no ha administrado muy bien el mundo, por eso sucede lo que sucede hoy del calentamiento global. Y mucha gente está muriendo por causa de soportar 40 y punta, 50 grados de calor. Pero como yo le decía a la iglesia, ¿hasta dónde va a llegar el mundo? ¿Hasta dónde Dios va a permitir que el mundo llegue? Y que, como le decía aquí, búsquenlo mientras pueda ser hallado. Porque, ¿saben? Llegará un momento donde el Espíritu de Dios ya no se va a sentir. Ya no va a estar sobre la tierra. Y solo vamos a vivir por fe. Y la pregunta es: ¿nos vamos a sostener? ¿Nos vamos a mantener? Pero yo declaro que aun cuando venga ese tiempo, ni siquiera vamos a estar aquí. Primero va a venir el Señor por su iglesia y nos vamos a ir. Pero ¿qué va a hacer con los que se queden? Por eso lo que dice ahí la palabra es muy claro: búsquenlo mientras pueda ser hallado. El buscarle de todo corazón no es por lo que Él nos puede dar, sino por lo que Él es, por su esencia. Es disfrutar conscientemente de su suprema grandeza, de su suprema belleza y valor. Y que esto sea una experiencia continua. De que si usted hoy sintió la presencia de Dios en este lugar, usted diga: yo quiero ir allí a mi lugar secreto, allí a mi recámara, allí a mi cuarto, y quiero sentirlo aún más. Señor, quiero escuchar tu voz. Háblame, Señor. Y que, como lo dice el Salmo 63, vaya conmigo un poquito allí más atrás. Mira lo que dice el Salmo 63, versículo 1.
Yo sé que todo este pasaje lo aplica aquí toda la iglesia a resplandecer en las naciones, claro. Por eso diga, mira el que está a su lado. Mira el que está a su lado. Si brilla el rostro de la persona que está allí a su lado. Es porque es de resplandecer, gloria al Señor, amén. Porque permanece mucho tiempo en la presencia. Si tiene cara de resplandecer o de limón, no, gloria al Señor, ni de puño, gloria al Señor. Dice así la palabra de Dios en el Salmo 63. ¿Ya llegó? Mira lo que dice allí. Oh Dios, tú eres mi Dios. De todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada, donde no hay agua. Dice la Nueva Versión Internacional: oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra reseca, extenuada y sedienta. ¿Usted en algún momento ha tenido hambre? No, ahorita no, gloria a Dios, no, ahorita ya venía con tremendo desayuno, gloria al Señor. ¿Que ha tenido sed? ¿Qué ha hecho usted? Señor, dame, alguien se queda en la cama, Señor, un chorrito de agua. ¿Sí? ¿Qué hace? Se pone de pie, ¿cierto? Primero si está en una cama o está sentado, bueno, yo qué sé. Se pone de pie y va y busca en la cocina, ¿cierto? Ay, ¿será que hay agüita por aquí? Hay una papanilita, la bebida de los campeones, de los ciclistas, gloria al Señor. Usted va y busca. O como decía también la versión Reina Valera, de madrugada te buscaré. Con ansias te busco desde que amanece, dice la traducción lenguaje actual. La pregunta es, tranquilo, no vaya a levantar la mano. Todos madrugamos, ¿cierto? Para nuestras actividades diarias. Pero ¿cuántos madrugamos para buscar a Dios? Silencio, Señor. Bueno, gloria a Dios, una hermana, gloria al Señor. Vuelvo a repetir, no de pronto que hágase así, hágase así. Amén. Por favor, mi hermano, que no se haga así, por favor. Todos madrugamos, pero ¿cuántos madrugamos para buscar la presencia de Dios? Amén. Bueno, gloria a Dios, ya aumentó a 10, ya, gloria, gracias Señor, gracias. Por lo menos hay 10 que madrugan, Señor, a buscarte. Porque si hay un varón ahí al lado suyo, dígale, así como madrugó esta mañana para ver el partido, ay, 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 dígale, así como madrugó esta mañana para ver el partido de Colombia, qué bueno sería que mañana, como mañana lo voy a ver madrugando, pero para estar allí buscando a Dios, ¿cierto? Amén, aleluya, gloria a Dios, Cristo vive, vuelve pronto. Amén. Porque sabe, iglesia, es necesario que le busquemos. Y sabe, este versículo no lo tienen allí los de audiovisuales, qué pena. Pero mire, el mismo David, ¿se acuerda que Josías dijo que siguió como ejemplo, como referencia al rey David? Y me impacta cómo, vaya un poquito allí más atrás, en Primera de Crónicas 22:19, Primera de Crónicas 22:19, el mismo David le dice a su hijo Salomón, porque recuerde que David tuvo el anhelo, el deseo de construir un templo para Dios, para que ya estuviera el arca de la presencia y para que pudieran presentar sus ofrendas para poder honrar, exaltar el nombre del Señor. Y mira lo que le dijo David a su hijo Salomón, 22:19. Dice, busquen, qué hermoso esto, busquen al Señor su Dios, ¿con qué? Con todo el corazón y con toda el alma. Edifiquen el santuario del Señor Dios, para que puedan traer el arca del pacto y los utensilios sagrados de Dios al templo edificado para honrar el nombre del Señor. Iglesia, si no buscamos a Dios, como lo dijo aún el mismo David, con todo el corazón y con toda el alma, no vamos a marcar la diferencia. Amén. Porque sabe una cosa, iglesia, te puedo decir, dime cuánto tiempo inviertes en la búsqueda de Dios
y te diré cuán cristiano eres. Dígale que está a su lado, dime cuánto tiempo inviertes en la búsqueda de Dios y te diré qué tan cristiano, tan espiritual eres. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Porque lamentablemente no hemos entendido la increíble necesidad que debemos tener por buscar a Dios. Porque somos buenos para poner excusas. Yo sé que gloria a Dios a usted no se le está pasando ahorita en la mente. No, pastor, es que usted no sabe cómo es mi semana, ¿no? En la mañana me levanto, no sé qué, toca bañar al niño, toca vestirlo, toca cambiarlo, toca hacer el desayuno, toca... Yo sé que hay muchas cosas por hacer. Pero si le preguntamos al hermanito, ¿cuánto tiempo pasa en internet? ¿Cuánto tiempo pasa en las redes? ¿Cuánto tiempo pasa en Facebook, en Instagram? Si vemos una serie en Netflix, eso sí es. Pero la pregunta es, ¿le invertimos el mismo tiempo a la búsqueda de su presencia? ¿A la búsqueda de su rostro? Porque sabe, iglesia, el buscar implica llamar, clamar. Que usted pueda meterse allí en su lugar secreto y decirle: Señor, abre mis ojos, quita todo lo que impida que yo pueda verte. Quita todo lo que me impide verte cara a cara. Quita esta ceguera. Revélate a ti mismo, a mí, a mi vida. Te anhelo verte, te anhelo, te deseo. Tengo hambre, tengo sed de tu presencia. Eso es buscar a Dios. Y la segunda cosa, vamos a ver la segunda cosa que hizo Josías. Usted que tiene la versión Reina Valera, dice allí un título allí después del versículo 2, dice reformas de Josías. Y por eso cuando tú buscas genuinamente la presencia de Dios, tiene que haber una transformación. Tiene que haber una conversión. Dígale que está a su lado, cuando tú buscas la presencia de Dios, tiene que haber un cambio genuino. Tiene que haber un cambio. Amén. Porque sabe, la búsqueda del rey Josías generó el deseo de reformar su nación. ¿Qué es reformar? Reformar es modificar, es cambiar, es mejorar, es innovar. Es una transformación de una estructura con el propósito de que haya un cambio radical. Dígale que está a su lado, el propósito de la búsqueda de su presencia es que haya un cambio radical en ti y en mí también, gloria a Dios. Sí, porque no es solamente para allá, ¿cierto? Porque somos buenos. Usted, cambie usted porque es santo, rey. Y bueno, ¿y usted? Amén, gloria a Dios. Y por eso quiero que volvamos allí a 2 de Crónicas 34 y veamos qué fue lo que hizo el rey Josías. Dice allí, seguido en el versículo 3, 2 de Crónicas 34:3, llegamos hasta su antepasado David, ¿cierto? Otra suma, mire, usted que es sumando. ¿A los cuántos años empezó a buscar Josías al Señor? A los 16, no, a los 8 empezó a reinar, a los 16 buscó al Señor. Y sabe una cosa, él tuvo que hacer formado, aunque la palabra no lo muestra, pero tuvo que haber sido instruido en la ley para que él hubiera descubierto las promesas de Dios con su pueblo y hubiera dicho: no, yo no voy a hacer las mismas burradas de mi papá y mi abuelo, voy a buscar al Señor. Porque saben, los niños en sus temprana edad allí, como costumbre judía, ellos se aprenden de memoria la Torá. Se aprenden los primeros 5 libros de la Biblia de memoria. ¿Cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia? A ver, usted que está aquí. Números y Deuteronomio, gloria a Dios. Bueno, veas que es. Gloria al Señor. Pero ellos se lo sabían de memoria y después salían a seguir a un rabí donde eran formados obviamente en las leyes judías, pero recibían todo este conocimiento. Pero bueno, ahora sí veamos qué fue lo que hizo. Mire, allí dice: luego en el año 12, quiere decir que ¿cuántos años? A los 16 buscó al Señor. Del octavo
Al 12, ¿cuántos números hay? ¿Cuántos años hay? 4, o sea que tenían ¿cuántos? 20 años. Esta iglesia buena en matemáticas, gloria al Señor. Pero mire lo que dice. Luego en el año 12 empezó ¿a qué? A purificar a Judá y a Jerusalén, destruyendo todos los santuarios paganos, los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas. Ordenó que demolieran los altares de Baal y que derribaran los altares del incienso que había encima. También se aseguró de que despedazaran los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados, las imágenes fundidas, y que los pedazos fueran esparcidos sobre las tumbas de aquellos que les habían ofrecido sacrificios. Amén. Quemó los huesos de los sacerdotes paganos sobre sus propios altares, y de esta manera purificó a Jerusalén, a Judá, y a Jerusalén. Hizo lo mismo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón, e incluso hasta tan lejos como Neftalí, y en las regiones que la rodean. Destruyó los altares paganos y los postes dedicados a la diosa Acera, y redujo los ídolos a polvo. Derribó todos los altares del incienso en toda la tierra de Israel, y finalmente volvió a Jerusalén. Para allí. Qué tremendo, ¿no? O sea, ¿qué hizo primero Josías a los 16? Comenzó a buscar a Dios. Segundo, purificó la nación. Dígale que está a su lado, necesitas una purificación. Diga, necesitamos, dice la cartilla, ¿cierto? Necesitamos una purificación. ¿Qué hizo Josías? Dice la palabra de Dios que a sus 20 años empezó a derribar los altares que habían levantado sus antepasados. Los altares a Baal, los postes a la diosa Acera, los derribó, los destruyó por completo. Por eso, iglesia, la pasión, la búsqueda del Señor siempre debe ser evidenciada por hechos, por actos. Amén. No se puede solamente usted quedar así, yo busco al Señor, amén, aleluya. Pero bueno, usted busca al Señor, pero hermanito, no le he visto ningún fruto. No le he visto ningún cambio. Porque sabe, cuando tú buscas a Dios, Él te muestra tus propias tinieblas. Amén. Ay, ay, ay. Cuando tú buscas a Dios, Él te muestra tus propias tinieblas. Él te muestra tus errores, Él te muestra tus pecados. Josías comprendió que él no iba a prosperar mientras esos ídolos estuvieran en la tierra en la cual él iba a gobernar. Y que, como lo dice aquí el versículo 7, dice que derribó todos los altares y finalmente volvió a Jerusalén. O sea, no fue hasta esa tierra hasta que no lo hubiera limpiado. Aquí, ¿cuántos vienen arriendo, gloria al Señor? O bueno, no vienen arriendo, ¿cuántos les ha tocado trastearse? Amén, gloria a Dios. Cuando usted le ha tocado trastearse a esa nueva casa, a ese nuevo apartamento, a ese nuevo lugar que usted va a habitar, ¿usted qué hace? Una limpieza, ¿cierto? Porque dicen, no, estos hermanitos que se quedaban aquí en este lugar, sí, santo, rey, mire ese baño, eso parece santo, Dios de los cielos. Y entonces usted coge jabón, coge cloros y eso, y lava y limpia, ¿cierto? Y dice, ahora sí ya huele a rico, ahora sí ya nos podemos venir a habitar este lugar. Porque ahora sí ya se siente agradable estar habitando en este lugar. Y lo mismo es también como cuando usted busca a Dios. En su lugar secreto, usted limpia el lugar, ¿cierto? Usted para y usted no dice, ay, voy a buscar a Dios, ay, aquí hay un zapato. No, usted dice, no voy a recoger todo este desorden, voy a organizar, porque qué pena con el Señor, voy a encontrarme con Él. Amén. Eso es como si usted fuera a tener una cita con el presidente. ¿Usted qué hace? Presidente, bueno, no, otro presidente, gloria a Dios, sí, no.
Bueno, no, si usted quiere invitarlo a su casa y usted le dice, presidente, lo invito hoy. ¿Y qué hace usted? Amor, hay que hacer aseo, hay que limpiar, porque viene el presidente, gloria al Señor. O viene el pastor, viene el pastor, hay que limpiar, ¿cierto? No coge y dice, hay que barrer, levántate. No, gloria a Dios que eso no, usted no lo hace, no, usted limpia, usted asea, usted purifica, usted limpia. Y por eso, como le decía, Josías comprendió que mientras esos ídolos, esos altares estuvieran allí en su tierra, él no podía gobernar, él no podía prosperar. Porque ¿sabe por qué muchos hombres o muchos cristianos no ven la bendición? Porque no hay purificación, porque no hay santificación. Por esa razón no, oye, ¿qué? ¿Ya le pagaron? Sí, pero ¿y qué pasó con la plata? No, eso fue como agua entre las manos. Porque no hay purificación, no hay santificación. Y por eso, iglesia, mientras no destruyas esos ídolos de tu vida, no podrás ser transformado, no podrás ser bendecido, no podrá haber un cambio radical en tu vida. Porque ¿sabe qué es lo triste? Es triste que hay gente que se dice ser cristiana, gloria a Dios que no son de los que están aquí, sino de los que están afuera que andan así como 50-50, 50 en el mundo y 50 en Dios. Es triste saber que cristianos se dicen ser cristianos y todavía le rezan a San Antonio, dame un novio. Todavía le rezan a la Virgen, pero a la Virgen del Codo, gloria al Señor. Todavía creen en el horóscopo. Todavía tienen la mata de sábila ya pegada detrás de la puerta porque esa sí, esa no, la herradura, no, esa no la quite de ahí, no, Sora. O son de los que todavía abren la Biblia allá en el Salmo 91 y no se toman la dignidad de coger la Biblia para leerla, sino la dejan allá que se llene de tierra y creen que porque la abren en el Salmo 91 sí el Señor los va a guardar. O están como esos hermanitos que cogen la Biblia de sortilegio, ¿no? Y empiezan, wow, es que el Señor que me habla. Judas se ahorcó. Ay, no, Señor, no. Haz tú lo mismo. Ay, no, Señor, sangre de Cristo, no, Señor. Esa es la forma en que el Señor habla. Sí, hay gente así. Y se dice llamarse cristianos, que buscan a Dios. Pero como vemos allí, Josías no solamente eliminó las cosas pecaminosas, sino que ¿qué hizo? Y eso es fuerte. ¿Qué hizo Josías? Dice ahí en el versículo 34, dice, todos los ídolos tallados y las imágenes fundidas, el 4, dice que todos los pedazos fueron esparcidos sobre las tumbas de aquellos que los habían ofrecido sacrificios. O sea, los mató a los sacerdotes de los ídolos paganos. Dice, quemó los huesos de esos sacerdotes paganos sobre sus propios altares. Y de esta manera purificó a Jerusalén y a Judá. Amén. Pero eso sí, iglesia, tranquilo. No es que ahorita, pastor, sí, no, cada vez que yo voy donde mi abuelita, mi abuelita aquí que tiene el altar a la esta, y el altar, no es que se vaya y va a tumbarle todos los altares a la abuelita y va a matar, no, hombre, ¿cómo va a hacer eso? Es lo suyo, los que están allí en su vida, en su corazón. Y porque algunos dicen, no, pastor, yo sí ya cumplí la palabra de Josías, ya purifiqué hasta la casa de mi abuelita, gloria, y a mi abuelita también, gloria. No, es lo que hay allí en nuestra vida. Y si usted de pronto tiene altares en su casa, elimine eso. Si tiene sortilegios, amuletos. Pastor, está leyendo el 34:5. Uy, ese es un buen número para el chance. Dice que confían en Dios y no es hacer el chance. Ay, Dios. Amén, ay, gloria a Dios. Iglesia, escucha esto, Dios te rescató, no sé de dónde te sacó el Señor. No sé de dónde, pero yo sé que el Señor sacó a muchos de aquí del alcoholismo, de la drogadicción, de la fornicación. Entonces, si el Señor te sacó de esa condición en la cual tú vivías, en la cual tú estabas, ¿por qué todavía tienes entre tus contactos de WhatsApp o como amigos de Facebook aquellos que te llevan a pecar?
¿Ay, ay, ay? ¿Qué decía la palabra? Elimínalos. Sí, eso. Si usted dice, no, pastor, es que yo realmente hubo un tiempo donde yo tuve esa atadura fuerte de la pornografía y tiene todavía en sus contactos a esos amiguitos que no hay sino compartir la foto allá de la muchacha en medio. No, y es que fuera en medio. Y ni siquiera ya le escriben ni nada, ni lo saludan, porque desde que se enteraron que usted es cristiano, entonces ya no, ay, amiguitos, no, chao, chao, adiós, bueno, pues chao, chao, adiós, goodbye. Pues adiós, goodbye. Eliminar. Sencillo. Pero es que a veces nos falta carácter. Y el Señor quiere que seamos santos como Él es santo. El Señor quiere que seamos santos como Él es santo. Amén. Y vaya conmigo allí un poquito más atrás o más adelante hacia su derecha. Y mira lo que dice 2 de Corintios, si lo pueden no sé modificar allí desde el 6:14, porque creo que yo les di el 7:1, pero es desde el 6:14. Mire lo que dice 2 de Corintios 6:14. Y la palabra radical, dígale que está a su lado, por favor. Dígale que está a su lado, por favor. No se ofenda. Es la palabra de Dios. Dígale, no es el pastor, no mire rayado al pastor, es la palabra, gloria al Señor. No, pero yo sé que como usted está lleno de amor, de misericordia, usted no me mira rayado, es la palabra de Dios, gloria al Señor. ¿Y hasta allí, amén? 2 de Corintios 6:14. Mira lo que dice allí. No se asocien íntimamente con los quienes, con los que son incrédulos, que te llevan a pecar. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? Ay, ay, ay. ¿Cómo puede vivir la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente, cuántos creyentes hay en este lugar? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión debe haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y yo lo recibiré a ustedes. Yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Terminemos con el 7:1. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos, purifiquémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Amén. Qué tremendo esto. La pregunta es, ¿realmente tememos a Dios? Dígale que está a su lado, ¿temes a Dios? ¿Temes a Dios? ¿Qué le contestó? ¿Que sí? Dígale, ¿y entonces por qué todavía tiene amiguitos a la belleza que lo lleva a pecar? Ay, ay, ay. Gloria al Señor. Cristo viene pronto. Si no lo digo muy claro, ¿qué armonía debe haber entre Cristo y el diablo? ¿Qué armonía o cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Y es que de verdad a veces somos muy burritos. Ay, no, sí, tú eres mi reamiguis de los amiguis. Y el amiguis le dice, amiguis, es que las cosas han estado como no te acompaña allí hay un señor que dice que le llama al ser querido y que le ata y que le desata y que no sé qué, y que le amarra también. A mí me acompaña así, solo acompáñame. El Señor dijo ahí, ¿qué relación tiene? Dice, no se asocien íntimamente con los incrédulos, con los que los llevan a pecar. Porque como dijo Dios, yo viviré en ellos. Dios desea vivir en ti. Pero el propósito es que tú elimines, tú quemes, tú deseches, tú destroces esos ídolos que hay en tu corazón.
que puedas decir, Señor, ahora sí, quiero que seas el rey de mi vida. Quiero que tú gobiernes mi vida. Dice aquí la palabra muy clara: no toquen sus cosas inmundas, o yo lo recibiré. A ustedes, no toquen sus cosas inmundas. A veces caemos en un gran error, que también el amiguis se va a pasear. Y se fue por allá para Amazonas. Y le dice, amigo, hermano, oye, no, yo estuve allá en el Amazonas y había unos indios y me dijeron, no, venga, le hacemos el rezo tal, que eso lo voy a bendecir y arranca zunga y eso. Y me regalaron estas imágenes, venga, se las traigo, se las quiero dar, que te regalo a usted. Arracacha, yuca, arracacha, papá. Y usted dice, ay, sí, tan bonitas las imágenes. Venga, las colocamos aquí en mi casa. Ay, los tres dioses, los dioses paganos. Y a veces caemos en ese error. Y no le estoy diciendo, no, el Señor dijo que lo destruyamos. Gracias por el regalo. No, pues bueno, recíbalos. Pero ¿sabe qué? Después cuando se vaya el amiguito, no diga, se los voy a regalar a mi prima. No. Que me los dañe, los rómpalos. ¿Sabe? Hay una cosa, y traigo a memoria, que veo a mi sobrinita ahí. Otra costumbre que tenían con los bebés, que le regalaban, ¿cómo era que se llamaban cositas que le ponían a los bebés? Una azabache. Usted se imagina. Esa vaina viene de los indios, de los indígenas, y los bendecimos. Pero esos indígenas, esas cosas las rezan a los dioses paganos, a otros dioses, al dios de la tierra, al dios del mar, a los dioses que tenían aún en ese tiempo también. Y usted coge eso, ay sí, para proteger al niño, al bebé, al nene. No, ore por el bebé, conságrelo a Dios, entréguelo a Dios, no necesita nada más. No necesita ponerle nada. Porque usted inconscientemente ya de una vez va atando a sus hijos con eso. No, y póngale eso porque eso dijo mi tía que no sé qué, que fue rezado por la Virgen de los... No. Corte con eso. Porque el mismo Señor lo dijo. Dijo, dado que tenemos, dice, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar, ¿qué? Nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Y como le decía, cuidado cuando usted le da por acompañar a esos amigos que van por esos lugares. Y dice, no, camine que allí vamos a hacer una oración. Y bueno, ¿y qué tipo de oración? ¿A quién le van a orar? Y le dice, venga, sí, yo no sé qué, tómese esto. Y... hay que cortar con eso de raíz. Porque como dice aquí, procuremos alcanzar una ¿qué? Una completa santidad, porque tememos a Dios. Entonces, iglesia, termino con esto. Para que haya una genuina santificación, para que haya una purificación, no solamente se deben eliminar las cosas pecaminosas, sino también a veces las personas que nos llevan a pecar. Porque si no lo hacemos, esas personas rápidamente nos llevarán de vuelta al pecado que ya fue removido. Ya fue removido. Y por eso usted tiene que decirle, no, mi hermano, yo ya la rumba, el traguito, las mujeres, no, gracias, el Señor le bendiga. Ahora estoy consagrado a Dios. Por eso termino con esta iglesia. Iglesia debe derribar todo lo que se interpone entre Dios y usted. Y eso lo llevará a una verdadera santificación. Porque lo más glorioso no es cómo se comienza, sino más bien cómo se termina. Que aunque comencemos en la carne o comenzamos en la carne, pero terminamos en el Espíritu. Y que cuando lleguemos allí delante de Dios le diga, Señor, yo hice lo que hizo Josías. ¿Qué hizo Josías? Dos cosas. Buscó a Dios de corazón, con su alma, con todo su ser. Y segundo, se purificó. Purificó la nación. Pero Señor, yo quise hacerlo con mi vida, porque sé que hay muchos ídolos. Porque eso que te quita el tiempo de Dios, eso muchas veces se convierte en tu ídolo. Yo no estoy en contra de que uno vea partidos o vea las cosas del deporte que a uno le agradan. Pero qué bueno sería que así como le invertimos cosas a esas cosas que nos gustan, que nos apasionan, pues qué bueno que sea aún mayor el tiempo que le invertimos al Señor, que nuestra mayor pasión sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Si usted lo va a hacer, quiero invitarlo a que se ponga de pie. Por favor, póngase de pie.
Póngase de pie mientras escuchamos esta adoración. Cierre sus ojos por un momento allí donde usted está y empiece a hablarle al Señor. Dígale: Padre amado, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra, por este mensaje.